Hay momentos en la vida en los que parece que todas las puertas están cerradas. Quizás ya has llamado a muchas puertas y ninguna se ha abierto. Has estado orando, buscando respuestas, pero las oportunidades parecen bloqueadas. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo mantener la fe cuando parece que nada está cambiando? Dios está a punto de abrir puertas que ni siquiera imaginabas que existían. La Biblia dice, Él es el que abre, y nadie cierra, y nadie abre. Apocalipsis 3:7. Lo que parece ser el final puede, en realidad, ser el comienzo del mayor movimiento de Dios en tu vida. Si mantienes tu fe firme, verás el milagro suceder. No te rindas ahora. Las puertas que parecen cerradas podrían estar a punto de abrirse. Tal vez, como Gedeón, estés mirando tus circunstancias y te estés preguntando si Dios realmente va a actuar. Gedeón estaba en una situación muy difícil. Los israelitas llevaban años siendo oprimidos por los madianitas. Todo lo que tenían era arrebatado por sus enemigos y vivían con miedo y sin esperanza. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si, hagas lo que hagas, las cosas no mejoraran. Sé que muchos de nosotros hemos estado en ese lugar, sintiéndonos presionados, sin salida. Pero aquí está la parte asombrosa. Dios eligió a Gedeón en medio de todo ese caos para hacer algo extraordinario. Dios se apareció a Gedeón, quien estaba escondido, y le dijo, «El Señor está contigo, hombre valiente». Ahora piensa en esto. Gedeón no se veía como valiente. Estaba asustado, inseguro, trillando trigo en un lagar, un lugar escondido, sin perspectivas de victoria. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Dios nos llama vencedores, pero nosotros solo vemos nuestras limitaciones. Gedeón respondió al ángel con dudas, diciendo, «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que nos hablaron nuestros padres?» Quizás tú te hayas hecho la misma pregunta. Dios, si estás conmigo, ¿por qué están cerradas todas estas puertas? ¿Por qué nada parece funcionar? Pero esto es lo que debes saber. El hecho de que no veas una respuesta ahora no significa que Dios no esté trabajando. Él está preparando el camino. A veces, cuando parece que las puertas están cerradas, Dios nos está guiando al lugar correcto, esperando el momento perfecto para actuar. Al igual que Gedeón, tal vez estés cuestionando tu capacidad, sintiendo que no tienes fuerzas para seguir, que el desafío es demasiado grande. Pero Dios ve algo en ti que quizás aún no veas. Él ve el potencial, ve el propósito, y Él te dice, «Yo estoy contigo». Aunque las puertas parezcan cerradas ahora, cuando Dios decide actuar, nadie lo puede impedir. Gedeón no se sentía preparado para el llamado de Dios. Llegó a decir, «Soy el menor de mi casa, y mi familia es la más pequeña de Israel». Pero Dios respondió con algo increíble. «Con mi ayuda, derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Dios te está diciendo lo mismo hoy. Con su ayuda vencerás este desafío. Él abrirá puertas que parecen imposibles, oportunidades que jamás imaginaste. Lo que parece imposible para ti es el escenario perfecto para que Dios haga lo sobrenatural. Y mira lo que sucedió con Gedeón. Cuando decidió confiar en Dios, Dios no solo abrió una puerta, hizo algo inimaginable. Dios pidió a Gedeón que redujera su ejército, algo que parecía una locura, pero que formaba parte de un plan mayor. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército mucho mayor. La puerta que parecía cerrada fue abierta de par en par por el poder de Dios. Tal vez hoy te sientas como Gedeón, rodeado de problemas, dificultades, sin ver una salida. Pero, así como Dios le dijo a Gedeón, también te está diciendo a ti, «Yo estoy contigo», incluso cuando parece que las probabilidades están en tu contra. Cuando las circunstancias dicen que no hay solución, Dios está a punto de hacer algo extraordinario. Lo he visto suceder muchas veces. Quizás perdiste una oportunidad importante. Quizás intentaste algo y la puerta se cerró en tu cara. Sé lo desalentador que puede ser. Pero confía en mí. Cuando una puerta se cierra, Dios ya está preparando otra.
y esa puerta será mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Recuerdo a una amiga que estaba esperando una promoción en el trabajo. Había trabajado mucho, se había esforzado y estaba convencida de que sería promovida. Pero, para su sorpresa, eligieron a otra persona. Se sintió destrozada. Le preguntó a Dios, ¿por qué no yo? Sin embargo, en lugar de rendirse, siguió siendo fiel. Confiaba en que Dios tenía algo mejor para ella, aunque no entendía por qué se había cerrado esa puerta. Y unos meses después surgió una nueva oportunidad, mucho mayor que la promoción que tanto esperaba. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, Él cierra una puerta no para detenernos, sino para redirigirnos hacia algo mucho mejor. Nuestro papel es confiar. La clave para ver las puertas abiertas es mantener la fe, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Así que, si hoy estás esperando una respuesta, esperando que se abra una puerta que aún no se ha abierto, no pierdas la esperanza. Dios está trabajando en los bastidores, está preparando la puerta correcta para ti. Al igual que hizo con Gedeón, Él también abrirá puertas que nunca imaginaste. Sigue conmigo, porque en el siguiente punto hablaremos sobre Nehemías y cómo él enfrentó puertas cerradas, confiando en que Dios abriría el camino para la restauración. Si hay una historia que nos enseña sobre confiar en Dios y esperar a que Él abra las puertas adecuadas, es la historia de Nehemías. Nehemías era un hombre común, como tú y yo, que trabajaba como copero del rey en Persia. No era un gran líder militar ni una persona destacada, pero Dios puso algo poderoso en su corazón: reconstruir los muros de Jerusalén, que habían sido destruidos. Ahora, piensa conmigo, Nehemías no tenía experiencia en construcción, no tenía recursos, y además estaba a kilómetros de Jerusalén. A ojos humanos, esta tarea parecía imposible. Pero cuando Dios pone un sueño en tu corazón, Él también abre las puertas para que ese sueño se haga realidad. Quizás Dios también ha puesto algo en tu corazón. Puede que tengas un sueño, un deseo de ver una área de tu vida restaurada, al igual que Nehemías deseaba ver los muros de Jerusalén reconstruidos. Puede ser el deseo de restaurar tu matrimonio, alcanzar un objetivo profesional o superar un problema financiero. Pero, al igual que Nehemías, quizás te estés preguntando, ¿cómo va a suceder esto? No tengo los recursos, ni los contactos, ni la habilidad para hacerlo solo. Déjame animarte. Dios ya está preparando el camino. Al igual que hizo con Nehemías, Él abrirá las puertas correctas en el momento adecuado. Lo único que necesitas hacer es seguir creyendo y actuar con fe. Nehemías escuchó sobre la situación en Jerusalén, y eso le partió el corazón. Lloró, oró y ayunó, pidiendo a Dios que abriera una puerta. Y lo que sucedió después fue nada menos que un milagro. Nehemías estaba en la presencia del rey de Persia, un rey que fácilmente podría haber ignorado su petición, o peor aún, castigarlo por querer ayudar a otro reino. Pero Nehemías confiaba en que Dios iría delante de él. Un día, mientras servía al rey, éste notó que Nehemías estaba triste. Ahora, piensa en esto. Nehemías tenía el corazón roto, pero seguía sirviendo con excelencia. A veces, mientras esperamos que Dios abra la puerta adecuada, tenemos que seguir siendo fieles en el lugar donde estamos. Puede que estés en un trabajo que no es el de tus sueños, o enfrentando una situación difícil. Pero como Nehemías, Dios te ve. Él sabe lo que hay en tu corazón, y cuando llegue el momento adecuado, abrirá la puerta que has estado esperando. Cuando el rey le preguntó a Nehemías por qué estaba triste, Nehemías respondió que era por Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, que estaba en ruinas. Aquí está lo increíble. El rey no solo escuchó la petición de Nehemías, sino que también le concedió lo que pidió. El rey le dio a Nehemías cartas de autorización para viajar, recursos para reconstruir los muros y protección durante su trayecto. Lo que parecía imposible sucedió de manera sobrenatural. No sé cuál es tu Jerusalén hoy. Puede que haya algo en tu vida que necesite ser reconstruido, una área que esté en ruinas y no sepas por dónde empezar. Pero déjame decirte esto,
Cuando Dios está al mando, Él abre puertas que no puedes abrir por ti mismo. Nehemías no tenía poder sobre el rey, pero Dios tenía el poder de mover el corazón de ese rey para cumplir su propósito divino. Y el mismo Dios que lo hizo por Nehemías puede hacer lo mismo por ti. Quizás estés esperando una oportunidad, una puerta que parece haber estado cerrada durante mucho tiempo. Tal vez, al igual que Nehemías, hayas estado orando, ayunando y llorando, esperando una respuesta. Pero recuerda, Dios escucha tus oraciones y en el momento adecuado, Él mueve las piezas, abre las puertas y transforma situaciones que parecían imposibles. Me acuerdo de un hombre que conocí hace años. Tenía un gran sueño de abrir su propio negocio. Trabajó duro durante años, ahorró todo lo que pudo, pero cada vez que intentaba abrir las puertas, algo salía mal. Parecía que el sueño nunca se haría realidad. Seguía preguntándose, ¿será que Dios realmente quiere que haga esto? ¿Por qué estas puertas siguen cerradas? Pero en lugar de rendirse, decidió seguir creyendo. Puso sus planes en manos de Dios y permaneció fiel en el lugar en el que estaba, mientras esperaba que se abriera la puerta correcta. ¿Y sabes qué pasó? Dios abrió una puerta tan grande que ni siquiera podría haberla imaginado. No solo pudo abrir el negocio, sino que también consiguió un inversor que le proporcionó muchos más recursos de los que esperaba. Lo que parecía imposible se hizo realidad porque no se dio por vencido. Esa es la clave. No te rindas. Cuando parece que las puertas están cerradas, recuerda a Nehemías. Él podría haber abandonado su sueño al ver la magnitud del problema. Podría haberse dejado abatir por la falta de recursos y el miedo, pero confió en que Dios abriría las puertas correctas. Yo creo que Dios está a punto de hacer lo mismo por ti. Si te encuentras en una situación en la que las puertas parecen cerradas, sigue confiando. La puerta correcta se va a abrir. Dios ya está moviendo las piezas, organizando los detalles, y cuando llegue el momento adecuado, verás el milagro suceder. Lo que Nehemías nos enseña es que Dios nunca nos da un sueño sin también darnos los medios para llevarlo a cabo. Puede que no nos muestre todo el camino desde el principio, pero va abriendo una puerta tras otra, guiando nuestros pasos. Todo lo que necesitamos hacer es seguir creyendo, incluso cuando no vemos la solución de inmediato. Nehemías enfrentó muchos desafíos durante la reconstrucción de los muros. Los enemigos se levantaron contra él, intentando impedir que cumpliera lo que Dios había puesto en su corazón. Pero Nehemías no se rindió. Continuó confiando en que Dios estaba al mando, incluso cuando las circunstancias decían lo contrario, y al final vio el milagro. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en un tiempo récord, contra todas las probabilidades. Si hoy estás esperando una puerta que parece cerrada, recuerda a Nehemías. Así como Dios abrió el corazón del rey y proporcionó los recursos para la reconstrucción, Él también está preparando el camino para ti. Lo que necesitas hacer es seguir confiando y avanzando con fe. La puerta que estás esperando se abrirá y será más grande y mejor de lo que habías imaginado. En el siguiente punto, vamos a hablar sobre cómo Josué vio caer las murallas de Jericó y cómo esto se aplica a las puertas que estás esperando que Dios abra en tu vida. Sigue conmigo. Una de las historias más poderosas de fe en la Biblia es la de Josué y las murallas de Jericó. Cuando pensamos en puertas cerradas, en situaciones que parecen imposibles, esta historia nos enseña que no importa cuán grandes sean los obstáculos que tengamos delante, Dios puede derribar cualquier barrera y abrir el camino que parecía bloqueado. Imagina el escenario. Josué acababa de asumir el liderazgo de Israel tras la muerte de Moisés. Estaba guiando al pueblo hacia la tierra prometida, pero de inmediato se encontró con un obstáculo gigantesco: las murallas de Jericó. Estas murallas no eran simples barreras, eran fortificaciones masivas, intransitables. La ciudad estaba completamente cerrada. A ojos humanos no había manera de atravesarlas. Quizás hoy te sientas exactamente así. Parece que tienes una muralla intransitable en tu vida, una puerta que no se abre, un desafío que parece imposible de superar.
Podría ser una dificultad en el trabajo, una crisis financiera o incluso una relación que parece estar más allá de la restauración. Pero al igual que Josué, quiero recordarte que Dios es especialista en derribar murallas. Él es especialista en abrir puertas que nadie más puede abrir. La Biblia nos cuenta que, mientras Josué estaba frente a las murallas de Jericó, Dios le dio una estrategia poco común. Dios le dijo a Josué que él y el pueblo marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y en el 7º día debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, tocar las trompetas, y entonces las murallas caerían. Ahora, piensa en esto. Esto parecía una locura a ojos humanos. ¿Quién imaginaría que marchar alrededor de una muralla traería la victoria? Pero aquí está el secreto. Cuando Dios te da una dirección, por muy extraña que parezca, Él te está preparando para un milagro. Josué no dudó. Él y el pueblo hicieron exactamente lo que Dios les había instruido. Marcharon alrededor de la ciudad una vez al día sin ver ningún cambio. Imagina lo difícil que debe haber sido. Marchar alrededor de una muralla día tras día, sin ver que ni una piedra se moviera, sin ver ninguna señal de que eso haría alguna diferencia. Tal vez te sientas así ahora. Has estado orando, buscando, haciendo todo lo que puedes, pero parece que la muralla sigue intacta, la puerta aún está cerrada. Pero lo que la historia de Josué nos enseña es que Dios trabaja en los bastidores, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces parece que nada está pasando, pero cada paso de fe que das está preparando el terreno para el milagro. No te desanimes si la puerta aún no se ha abierto. Sigue marchando en fe. Sigue confiando. En el 7º día, tal como Dios había instruido, Josué y el pueblo marcharon alrededor de la muralla 7 veces, y, al sonar las trompetas, las murallas cayeron. La puerta que parecía completamente cerrada fue derribada ante ellos. Dios entregó Jericó en manos de Josué, y la victoria fue completa. Esta historia nos recuerda algo poderoso. Cuando marchamos por fe, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está derribando las murallas. Lo que parece intransitable, lo que parece imposible, Dios está listo para derribarlo. Tal vez hoy estés mirando la muralla frente a ti y pienses que no hay manera de superarla. Pero al igual que Dios abrió el camino para Josué, Él también abrirá el camino para ti. Recuerdo a una mujer que compartió su historia conmigo hace algunos años. Estaba atravesando una tremenda batalla en su matrimonio. Ella y su esposo estaban al borde del divorcio. Las discusiones eran constantes y parecía que ya no había esperanza. Era como si una muralla se hubiera levantado entre ellos, una barrera tan alta que ninguno de los dos sabía cómo derribarla. Comenzó a orar y a marchar en fe, al igual que Josué. Aunque no veía cambios inmediatos, decidió seguir creyendo que Dios podía restaurar su matrimonio. Todos los días entregaba su relación en las manos de Dios. Parecía que nada estaba sucediendo, pero en realidad, Dios estaba trabajando tras bambalinas. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El corazón de su esposo comenzó a suavizarse. Empezaron a hablar de manera más pacífica, a comprender las fallas del otro, y al final, su matrimonio fue restaurado. La muralla que parecía imposible de derribar cayó frente a ellos y vivieron la restauración que solo Dios puede proporcionar. Quizás estés enfrentando una situación similar, una muralla financiera, emocional, relacional, algo que parece demasiado grande para ser derribado. Pero estoy aquí para decirte que Dios sigue derribando murallas. El mismo Dios que abrió el camino para Josué, que derribó las murallas de Jericó, es el Dios que está obrando en tu vida ahora. La clave, al igual que para Josué, es obedecer a Dios y seguir marchando en fe. A veces, la puerta no se abre de inmediato. A veces, Dios te pide que sigas marchando, confiando en que, aunque no veas nada suceder, Él está preparando el momento de la victoria. La Biblia nos dice en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haber sido rodeados por 7 días.
Fue por la fe que las murallas cayeron. No fue por la fuerza de Josué ni del pueblo, sino por la obediencia y la confianza en el poder de Dios. Tal vez estés en ese proceso ahora. Quizás Dios te esté pidiendo que marches en fe, aunque todo parezca igual. No te desanimes. La puerta que estás esperando que se abra, la muralla que estás esperando que caiga, podría estar a solo un paso. Sigue confiando, sigue orando, sigue marchando, porque Dios nunca falla. Así como lo hizo con Josué, lo hará contigo. Él abrirá la puerta que necesitas, derribará la muralla que te está impidiendo avanzar. La clave es seguir caminando en fe, sabiendo que Dios tiene el control. En el siguiente punto hablaremos sobre Job y cómo él enfrentó las mayores pruebas de su vida, pero al final vio cómo Dios restauró todo de manera sobrenatural. Quédate conmigo. Si hay alguien en la Biblia que enfrentó más pruebas de las que la mayoría de nosotros podría imaginar, ese alguien es Job. La historia de Job es la historia de un hombre que lo perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza, y aún así mantuvo su fe en Dios. ¿Y qué pasó al final? Dios no solo lo restauró, sino que le abrió nuevas puertas y lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. La vida de Job nos enseña que, a veces, las puertas se cierran, las pruebas llegan y parece que Dios está en silencio. Quizás te sientas así ahora mismo. Puede que estés pasando por una temporada de dificultades, pérdidas, frustraciones, y parece que las cosas no van a mejorar. Pero la historia de Job nos recuerda algo muy importante. Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las dificultades. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro. Tenía una vida bendecida, con una familia maravillosa, grandes riquezas y salud. Pero de repente, todo eso le fue arrebatado. Las puertas que antes estaban abiertas, la puerta de la salud, la puerta de la prosperidad, la puerta de la felicidad familiar, todas se cerraron de golpe. ¿Has pasado por algo así? Una situación en la que, de repente, parece que todas las áreas de tu vida están siendo sacudidas. Quizás perdiste un trabajo o una oportunidad que parecía segura, se te escapó de las manos. Tal vez tu salud se ha visto afectada o has perdido a alguien que amas. Esos son los momentos en los que podemos sentirnos como Job, preguntando: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Lo increíble es que, incluso en medio de todo ese dolor, Job no abandonó su fe. Siguió confiando en Dios incluso cuando sus amigos y su esposa le decían que se rindiera. Le decían: maldice a Dios y muere. Pero Job respondió: ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Job 2:10. Él no entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que Dios estaba en control. Tal vez estés en medio de una batalla ahora mismo y no consigas entender el porqué. Las puertas parecen cerradas, las respuestas no llegan, y te preguntas si Dios sigue contigo. Pero la historia de Job nos enseña que, incluso cuando no entendemos, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Job pasó por un largo período de sufrimiento. Lo perdió todo, hasta su salud, pero mantuvo su fe. ¿Y sabes qué pasó al final? Dios lo restauró todo. No solo le devolvió lo que había perdido, sino que se lo dio en doble. Abrió nuevas puertas que Job nunca habría imaginado. Lo bendijo con más hijos, más riquezas, más salud de la que jamás había tenido. Y ese es el Dios al que servimos. Es un Dios de restauración, un Dios que abre puertas cuando parece que no hay esperanza. Recuerdo a una pareja que conocí hace algunos años. Habían enfrentado muchas dificultades en su matrimonio. Llegaron al punto de decidir separarse. Ya no veían cómo ese matrimonio podría restaurarse. Pero en medio de la separación, algo increíble sucedió. Ambos empezaron a buscar a Dios de manera intensa. Pusieron la situación en sus manos, pidieron dirección, pidieron que Dios abriera puertas de sanidad en su relación. Estaban en su punto más bajo, como Job, sin ver una salida. Pero Dios empezó a obrar. Poco a poco, el corazón de ambos comenzó a transformarse. Empezaron a verse de manera diferente, comenzaron a perdonarse, a dialogar pacíficamente.
Lo que parecía ser el final del matrimonio, en realidad, fue el comienzo de una nueva fase. Dios restauró por completo su relación y hoy dicen que su matrimonio es mejor que nunca. Las puertas que estaban completamente cerradas fueron abiertas por el poder de Dios. Y el mismo Dios que restauró a Job, el mismo Dios que restauró a esa pareja, puede hacer lo mismo por ti. Lo que la historia de Job nos enseña es que sin importar cuán oscura parezca la situación, Dios siempre tiene el poder de restaurar y abrir nuevas puertas. Quizás hayas perdido algo importante, un trabajo, una oportunidad o incluso a un ser querido. Pero Dios es especialista en convertir lo que parecía una derrota en una victoria. Es especialista en abrir puertas de bendición, incluso cuando parece que todas están cerradas. Quiero animarte hoy. No pierdas la fe. Aunque las cosas no tengan sentido, sigue confiando en Dios. Si lo hizo por Job, lo hará por ti. La Biblia nos dice en Job 42:10: El Señor cambió la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor le dio a Job el doble de lo que antes poseía. Eso es lo que Dios hace. Él transforma nuestras situaciones más difíciles en testimonios de victoria. Él abre puertas que nunca pensamos que se abrirían. Quizás estés en tu momento de Job ahora. Tal vez estés pasando por pruebas que parecen insoportables y no ves una salida. Pero recuerda, Dios está en control. Él ve lo que tú no puedes ver. Y al igual que restauró la vida de Job, Él puede restaurar la tuya también. La clave es no rendirse. Sigue marchando, sigue creyendo, porque Dios está preparando una nueva puerta para ti, una puerta de bendición, una puerta de restauración. Al final, Job no solo fue bendecido con el doble de lo que tenía antes, sino que su historia de perseverancia y fe sigue inspirando a millones de personas hasta hoy. Lo que parecía ser una tragedia irreversible se convirtió en una victoria grandiosa. Y Dios está listo para hacer lo mismo en tu vida. Solo mantén la fe. Ahora, en el siguiente punto, vamos a concluir hablando sobre cómo Dios utiliza estas historias de fe y perseverancia para recordarnos que Él siempre es fiel y nunca nos abandona. Hablaremos sobre el poder de confiar en Dios hasta el final y cómo esto puede cambiar el rumbo de tu vida. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Dios abrió puertas para Gedeón, Nehemías, Josué y restauró todo en la vida de Job. Cada una de estas historias nos enseña una verdad poderosa. Dios nunca abandona a sus hijos. No importa cuán grandes sean las dificultades, Dios está al control de cada detalle. Quizás, mientras escuchabas estas historias, recordaste situaciones en tu vida donde las puertas parecen cerradas. Puede ser una situación financiera complicada, una relación que está desmoronándose o incluso un sueño que has estado esperando durante años y nada parece cambiar. Pero déjame decirte algo importante. El mismo Dios que abrió puertas para estos hombres de fe es el Dios que está a tu lado. Él está obrando a tu favor. Sabes, en muchos momentos, cuando enfrentamos obstáculos y puertas cerradas, tendemos a pensar que Dios nos ha olvidado o que no está escuchando nuestras oraciones. Pero la verdad es que, muchas veces, el silencio de Dios es tiempo de preparación. Mientras esperas, Dios está moviendo las piezas. Está alineando personas, oportunidades y situaciones para que cuando la puerta se abra, sea en el momento perfecto. Nehemías esperó años para ver la restauración de los muros de Jerusalén, y cuando surgió la oportunidad fue valiente, pidió ayuda al rey, y Dios abrió una puerta enorme de recursos y apoyo. A veces, Dios simplemente está esperando el momento adecuado, cuando estés listo para recibir lo que Él ha preparado. Quizás estés en esa fase de espera ahora. Puede ser frustrante. A veces parece que Dios está distante o que no está actuando. Pero quiero animarte. No te rindas. La Biblia nos dice en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios renueva tus fuerzas mientras esperas. Él no llega tarde,
Está preparando el momento exacto para abrir la puerta correcta. Conozco a muchas personas que han pasado por situaciones donde parecía que las puertas estaban completamente cerradas. Puertas de trabajo, puertas de sanidad, puertas de relaciones. Pero ¿sabes lo que hicieron? Siguieron confiando, siguieron orando, y en el tiempo perfecto, Dios abrió las puertas. Y lo increíble es que cuando Dios abre una puerta, es mucho más grande y mejor de lo que jamás podríamos haber imaginado. Tal vez estés orando por algo específico, algo que parece estar demorando en suceder. Déjame animarte a no perder la fe. Al igual que Josué marchó alrededor de los muros de Jericó, aunque no vio ninguna piedra moverse en los primeros 6 días, tú también debes seguir marchando en fe. Cada día que te mantienes fiel, cada día que sigues creyendo, Dios está obrando. La puerta que esperas se abrirá. Y cuando eso suceda, será en un momento tan perfecto que, al mirar atrás, verás que Dios estuvo en cada detalle. Recuerdo a una amiga que pasó años tratando de tener hijos. Ella y su esposo llevaban mucho tiempo esperando, orando, buscando, pero la puerta parecía cerrada. Hicieron tratamientos, consultaron médicos, pero nada parecía funcionar. Durante ese tiempo, ella pudo haber renunciado, pudo haber perdido la esperanza, pero eligió seguir confiando. Sabía que Dios tenía un plan, incluso cuando no entendía por qué tardaba tanto. Un día, decidió entregar completamente su deseo de tener hijos en las manos de Dios. No fue fácil, pero dijo: Señor, confío en que tú sabes lo que es mejor. Entrego mi deseo en tus manos. Si es tu voluntad, veré que esta puerta se abra. ¿Y sabes qué pasó? Poco tiempo después, descubrió que estaba embarazada, de manera natural. Dios abrió la puerta en el momento adecuado, cuando todo estaba preparado. Eso es lo que hace Dios. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe el momento adecuado para abrir la puerta que estás esperando, y cuando la abre, siempre es mejor de lo que habíamos imaginado. La clave está en seguir confiando. No pierdas la esperanza. Sigue creyendo que Dios está en control, y en el momento correcto verás el milagro. Tal vez hoy estés enfrentando una muralla, una situación que parece imposible de superar. Puede que, como Job, hayas perdido cosas importantes y no veas cómo todo eso puede ser restaurado. Pero así como Dios restauró la vida de Job, Él también puede restaurar la tuya. Así como Dios derribó las murallas de Jericó, Él también derribará los obstáculos en tu vida. Así como Él abrió las puertas para Gedeón y Nehemías, también abrirá las puertas para ti. La clave es mantener la fe. Incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario, incluso cuando parece que nada está ocurriendo, Dios está trabajando en los bastidores. Y en el momento adecuado, verás cómo se abren las puertas, verás cómo el milagro se manifiesta. Así que sigue confiando, sigue marchando en fe, y prepárate para lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Él está en control, y tu victoria está en camino. Sigue conmigo, porque ahora haremos una oración poderosa juntos. Entregaremos todas esas puertas cerradas en manos de Dios, y creeremos que Él está preparando algo extraordinario. Espera la próxima parte para que oremos juntos. Hemos llegado a un momento muy especial. Ahora es hora de entregar todo en manos de Dios. Esos sueños, esas puertas que parecen cerradas, las luchas que has enfrentado, todo eso necesita estar en sus manos, porque es Dios quien tiene el control. Él conoce cada detalle de tu vida y está trabajando en los bastidores, incluso cuando no lo puedes ver. Vamos a orar juntos. Creo que al orar, Dios comenzará a mover las piezas, abrirá las puertas y hará lo que parece imposible. Cierra los ojos y conéctate con Dios en espíritu. Señor Dios, nos ponemos delante de ti en este momento. Te agradecemos porque tú eres el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Aunque no veamos el camino, sabemos que tú estás al control de cada detalle de nuestras vidas. Padre, hoy te entrego todas las puertas que están cerradas en mi vida. Te entrego cada lucha, cada sueño que parece distante,
cada obstáculo que parece imposible de superar. Sé que tú eres poderoso para abrir el camino donde no lo hay, para hacer lo que a los ojos humanos parece imposible. Señor, dame la fuerza para seguir marchando en fe, como Josué alrededor de las murallas de Jericó. Aunque no vea cambios, ayúdame a confiar en que tú estás actuando tras bambalinas, preparando el momento perfecto para el milagro. Así como lo hiciste con Gedeón, abre las puertas que yo no puedo abrir por mí mismo. Como lo hiciste con Nehemías, pon a las personas correctas en mi camino, los recursos necesarios y abre las oportunidades que me llevarán al cumplimiento de tu propósito. Y Padre, así como lo hiciste con Job, trae restauración. Restaura todo lo que se ha perdido. Devuélveme la alegría, la paz, los sueños, y bendíceme con el doble de lo que tenía antes. Confío en ti, incluso cuando no entiendo tus caminos. Sé que tus planes son mayores y mejores que los míos, y elijo seguirte. Oro para que en cada área de mi vida comiences a abrir puertas ahora mismo, que las murallas caigan, que los obstáculos sean removidos y que vea tu poder de manera sobrenatural. Padre, dame un corazón confiado, que confíe en ti incluso en tiempos de espera. Declaro que mi vida está en tus manos y creo que el milagro ya está en camino. En el nombre de Jesús oro y lo entrego todo a ti. Amén. ¡Qué oración tan poderosa! Dios ha escuchado nuestra oración y creo que ya está moviendo las piezas, abriendo las puertas y preparando tu milagro. Recuerda, Dios es fiel y Él actuará a tu favor en el momento adecuado, de una manera que nunca habrías imaginado. Sigue firme, sigue marchando en fe, y prepárate para ver cómo se abren las puertas que has estado esperando de una forma sobrenatural. Tu victoria está cerca. Que Dios te bendiga.